acá. Así que para mí, obviamente, es un gozo estar con ustedes nuevamente. El tiempo ha cambiado, hay muchas cosas que han cambiado. Un ejemplo de esto son estas reuniones por Zoom, que ya la gente de alguna manera u otra está, diríamos, saturada de tantas reuniones. Pero bueno, es el medio que Dios nos ha permitido usar en estos tiempos. Y lo importante es que nosotros lo estamos aprovechando para lo mejor. Ese tema que ustedes tienen, esa serie Aprendiendo a Sufrir Bien, es muy importante y precisamente en el tiempo que nos ha tocado vivir, cae como anillo al dedo. Aunque la gente, por más que diga, dice, bueno, ¿cómo yo voy a aprender a sufrir? O sea, yo no, aprendiendo a sufrir, me gusta mucho ese tema y sobre todo la parte que me ha tocado, que tiene que ver con el propósito del sufrimiento, porque en la vida todo tiene un propósito. Si ustedes saben, y me imagino que ya han hablado de Job, un personaje que definitivamente para hablar de sufrimiento hay que mencionarlo. Dice la Biblia que en el capítulo 1, versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dando a entender obviamente que el sufrimiento por el cual estaba pasando, la calamidad terrible, también aún en eso había un propósito divino. Y eso no lo entendía en el momento, pero luego en adelante el Señor obró de una manera especial en la vida de él. Pero en el caso del día de hoy, yo quisiera ilustrarlo más bien en la vida del apóstol Pablo, que es un personaje también conocido. Y les voy a pedir por favor que me acompañen a sí mismo a Segunda a los Corintios, capítulo 12. Si me pueden acompañar, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Voy a estar leyendo los versículos 1 al 11 y de ahí vamos a extraer la enseñanza para el día de hoy. Amén. Yo lo voy a estar leyendo. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mas me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Permítanme orar en este momento. Soberano Dios y Padre bueno, nuevamente delante de ti en oración, estamos dándote gracias, Padre, porque tu gracia nos alcanzó, tu misericordia, Señor, nos rodea. Y una muestra de ello es que hoy nos podemos reunir por estos medios. Tú nos has
permitido, Señor, desde nuestros hogares conectarnos para seguir exaltando y glorificando tu nombre. Quiero darte muchas gracias por mis hermanos, Señor, de la JBC San Pedro. Gracias, Padre, por los líderes. Gracias por cada joven que forma parte de este ministerio. Te ruego, Señor, que tú sigas fortaleciéndoles y que, Señor, en todo este proceso que nos ha tocado atravesar desde el año pasado hasta la fecha, que tú sigas permitiendo que ellos crezcan, sobre todo en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra, y que ninguna adversidad, Señor, le permita a ellos mirar hacia atrás. Ruego, Señor, para que le sigas fortaleciendo y que este tema que se ha estado desarrollando en los últimos días, las últimas semanas, no lo vean simplemente como uno más, sino que puedan aprender, como dice esta serie, a sufrir bien, de acuerdo a tu palabra. Asimismo, Señor, yo te ruego para que nos guíes en el día de hoy a poder tratar el propósito del sufrimiento. Sabemos por tu palabra que en todo tienes un propósito maravilloso. Permítenos descubrirlo y que entre tanto estamos en este proceso, podamos glorificar y exaltar tu nombre, porque al fin y al cabo, Señor, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si sufrimos, dice tu palabra, también reinaremos con él. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y permite que así como podamos tener el entendimiento de tu palabra y llevarla tal y como es, de igual forma tengamos un corazón receptivo para poder cumplirla también y ser hacedores de tu palabra. Oh Señor, en tus manos descansamos y delante de ti estamos, pidiéndote una vez más que tú nos dirijas y nos ayudes a poder abrigar tu palabra que mora en abundancia en nuestros corazones para que de ella podamos hablar y podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Son favores que te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos, chicas, sobre este tema del sufrimiento, yo quisiera poner un simple ejemplo de situaciones que se dan en la vida. Ustedes saben que el cristiano es juzgado por los impíos, básicamente, por el hecho de que cuando hablamos del sufrimiento, muchos dicen que somos muy optimistas, diríamos, otros dicen que somos masoquistas y otros dicen que no entienden cómo es que el cristiano que se apartó para Dios a vivir una vida buena, a vivir una vida aceptable en la sociedad, tiene que pasar por tantas cosas. Y realmente, cuando nosotros hablamos del sufrimiento y transportamos esta idea hacia los impíos, es muy difícil poder entender, sobre todo el propósito del sufrimiento. Por esa razón, algunos han acusado o han hablado mal de Dios, porque no pueden entender la razón y el propósito del sufrimiento. Si usted, por ejemplo, se encuentra con una persona en la calle que vende un producto, diríamos, para adelgazar, y de eso abunda mucho en las redes sociales, hay personas que tienen la fórmula mágica para rebajar, en el caso de las personas que estén un poco sobrepeso. Pero si esa persona se acerca a ti con ese producto y te dice, mira, ese es el mejor producto, lo único que tiene que hacerlo es tomártelo a tal hora, prepararlo de tal forma, tú vas a escuchar esa propuesta que te está presentando. Pero ¿qué pasaría si en el momento que te está comentando sobre ese producto, sobre su eficacia y que te dice que también lo consume, cuando miras hacia alrededor, hacia esa persona y la ves o lo ves más obeso y cada vez más obeso y sin embargo te dice, ese es el producto que tú debes de comprar para ayudarte a adelgazar, automáticamente vas a decir o te va a llegar a la mente, bueno, pero si no te ha funcionado a ti, ¿cómo tú me estás diciendo que es eficaz ese producto? Y eso es lo que pasa de alguna manera u otra en la vida cristiana. Lamentablemente, muchas personas le presentan el evangelio quizás con el propósito de atraer personas, no por una
por un verdadero arrepentimiento, sino para que vengan a Cristo de la manera que sea, una de las cosas que hacen es aislar el sufrimiento y hablarle de que es una vida diferente, que todo se va a solucionar, que esto es como decimos color de rosa. Pero cuando vienen al Señor con ese pensamiento y esa idea, se encuentran con la realidad que, como dice la Biblia, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hay una realidad que nosotros debemos de saber y debemos de entender bien claro. Nunca en la Biblia se nos ha garantizado a nosotros una vida ajena al sufrimiento. De hecho, el mismo Señor Jesucristo puso bien claro a sus discípulos que había pasado por muchas cosas y lo que le esperaba. Él le dijo, miren, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que nunca se desliga el sufrimiento de la vida cristiana. Y déjeme decirle que es algo hasta lógico pensar en el sufrimiento, porque nosotros estamos contra la corriente. Nosotros estamos dentro de un mundo con un sistema de cosas y como ya sabemos, donde poco a poco las cosas que por mucho tiempo se consideraban malas ya son buenas, automáticamente eso nos lleva a tener que sufrir y sufrir cada vez más. El tener que oponernos a agendas que dicen que el hombre y la mujer ya no necesita un hombre y una mujer para formar una familia, automáticamente eso nos lleva a nosotros a conflictos, a sufrimientos, a denuncias. Pero qué decir de la integridad. El ser íntegro conlleva sacrificio y hasta sufrimiento. Usted decir la verdad, usted mantenerse leal a Cristo y a su palabra, usted sabe claramente que eso lo va a llevar al terreno del sufrimiento. De manera que nosotros, por todas las vías que queramos ver este tema del sufrimiento, tenemos que entender que vamos a atravesar por muchas situaciones. Y el sufrimiento viene de diferentes formas. Algunas personas sufren por una enfermedad, algunos sufren porque en la familia quizás el esposo no se lleva bien con la esposa, los hijos con los padres, algunos sufren por necesidades económicas que no pueden hacer tal o cual cosa. O sea, si pudiéramos hablar, el sufrimiento abarca muchas cosas, muchas cosas. Ahora, como cristianos, y ya que leímos un pasaje de las Escrituras, ¿cómo podemos nosotros ver a la luz de lo que el apóstol Pablo está presentando allí el propósito del sufrimiento? Quiero decir que este tema es muy amplio y quizás lo que nosotros estamos viendo aquí sea prácticamente una parte de todo lo que conlleva hablar sobre el tema, poniendo de antemano que al fin y al cabo todo lo que nos pasa en esta vida es para la gloria de Dios. Aún nosotros padecer, aún nosotros sufrir, Dios se glorifica. Inclusive, ustedes saben ese famoso versículo cuando el Señor Jesucristo le dijo, dijo sobre Pedro en el capítulo 21, 19 del Evangelio de Juan, donde él dice claramente que es la forma en que Pedro habría de morir. Y dice, claro, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, aún con la muerte misma, no solamente el sufrimiento, aún con la muerte misma, Dios se glorifica de la manera que nosotros no entendemos en nuestra mente finita. De manera que si pudiéramos resumir todo esto, la gloria de Dios. Ahora, en lo que el apóstol Pablo está presentando aquí de manera personal, nos da algunas pistas importantes para que usted y yo nos veamos en ese espejo. Porque Pablo presenta su aflicción desde el punto de vista del aguijón en la carne, que algunos ya sabemos que hay diferentes interpretaciones de ese texto. Algunos dicen que ese era un pecado que tenía el apóstol Pablo, que no lo soltaba, que no lo dejaba quieto. Eso es otra forma de interpretarlo. Nosotros creemos que era algo directamente en el cuerpo. Ahora, miren lo que dice el versículo 7, y es allí donde vamos a ir entrando poco a poco. Para hacerlo un poquito más dinámico, lo voy a hacer que uno de ustedes, si me puede ayudar, por favor, leyendo el versículo 7. Voy a pedir que lea el versículo 7. Cualquiera puede leerlo.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Muy bien. Miren lo que dice allí. La grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Pablo está presentando la situación suya de salud, del aguijón en la carne, como algo que le fue dado y que le fue dado con un propósito. Ustedes saben que el apóstol Pablo gozaba de la gracia de Dios y ya sabemos que escribió 13 cartas y si algunos les adjudican hebreos fuera 14. Pero bueno, el apóstol Pablo en sus epístolas presenta grandes verdades del evangelio que Dios lo usó grandemente a él y lo que nosotros, muchas de las cosas que nosotros sabemos del evangelio es fruto de lo que el Señor le dio a Pablo, de esa gracia para poder hablar de ese tema. Imagínense ustedes hablando de Romanos, Gálatas, eso es un compendio grandísimo de lo que es la doctrina de la gracia, lo que es la doctrina de la justificación y muchísimas cosas. Pablo presenta en la carta a los Efesios como un misterio esa unidad entre judíos y gentiles y que ya los apóstoles podían disfrutar de esa revelación que antes no la tenían otros y muchísimas cosas que pudiéramos mencionar. Pero Pablo ahora está presentando una situación particular con respecto a ser arrebatado al tercer cielo y él dice en este punto particular que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, usted sabe lo que es exaltar, ¿verdad? No me enorgullezca, no me la crea, no me sienta más que otro. Pudiera añadirle una versión personal. No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Miren cómo lo presenta. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Algo que podemos extraer de ahí y así usted también pudiera dar su idea o aportar, es que lo que hace en muchos de los casos, como uno de los propósitos del sufrimiento también es revelar lo que realmente somos, nuestro carácter. Algunos han visto al apóstol Pablo, eh, de hecho yo he escuchado inclusive predicadores que dicen que el apóstol Pablo era un hombre muy orgulloso y buscan muchos pasajes donde dicen que el apóstol Pablo no era tan fácil, que el apóstol Pablo a veces se le salía su cosita. Pero independientemente de eso, sea Pablo o seamos nosotros, cada persona de alguna manera u otra tiene esa naturaleza que le hace ser propenso a ser o a ensoberberse, a ser orgulloso o orgullosa. Uno más que otro, pero está en nuestra naturaleza el enaltecernos y más cuando se habla de que Dios nos da ciertos privilegios, ciertas habilidades, ciertas capacidades y que muchas veces, hermanos, la tornamos a mal y que muchas veces utilizamos esa bendición que Dios nos ha dado para aplastar a otro y no para revelar o reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En muchos de los casos, la aflicción es revelar lo que realmente somos. Usted toma un vaso de agua ahora mismo y lo pone por la mitad o un poco más de la mitad de agua. Mientras usted lo pone encima de la mesa, no le va a pasar nada a eso. Ahora, cuando usted toma ese vaso y comienza a agitarlo, ¿sabe qué va a pasar? Que lo que está dentro, en este caso el agua, va a salir. Si usted agita el vaso con el agua va a salir. Así pasa con las aflicciones. En las aflicciones nosotros estamos así, como agitados, de allá para acá, tribulaciones, angustias, como dice Pablo, todo eso. Pero ¿qué es lo que hace? Que refleja, sale a flote lo que está dentro, nuestra naturaleza pecaminosa. Revela nuestro carácter. Y si pudiéramos ubicar también el libro de Job, que me imagino que se ha tratado, ahí se reflejó el carácter de Job y el carácter de su mujer. En el caso de Job, ya sabemos que Job peleó ahí hasta lo último
Pero Job también en un momento determinado se justificó más de la cuenta y Dios se lo reclamó. Pero en el caso de la mujer, que muchas veces pasa también con creyentes, que cuando llegan las aflicciones, lo que dicen es no, maldice a Dios y muérete. Y todavía retiene tu integridad. Y todavía esto pasa con muchos que dicen ser cristianos, que cuando llegan las pruebas es que se revela lo que somos. De manera que Dios ha permitido en nuestra vida que pasen situaciones de diferentes formas, como le mencioné, para que nuestro carácter se ponga de manifiesto. Muchas veces nosotros no conocemos lo que somos o qué somos capaces de hacer hasta que nos encontramos en situaciones difíciles en nuestras vidas. Usted ven personas que dicen, no, yo no salto yo no brinco mucho. Lo mío es de ahí a ahí. Sí, eso lo dices tú. Pero el día que te encuentres entre la espada y la pared y viene un perro rabioso, furioso hacia donde ti, posiblemente esa pared que tú veas muy alta, la subas. Porque ese momento crucial te llevó a ti, te impulsó a hacer algo también extraordinario. Lamentablemente, las aflicciones en nuestras vidas, en muchos de los casos, revela nuestro pecado, revela qué tan orgullosos somos, revela muchísimas cosas que pudiéramos mencionar. El apóstol Pablo menciona algo muy personal y dice en el versículo 7, no me exaltase desmedidamente. Algunos ven al apóstol Pablo que era de alguna manera u otra propenso a enorgullecerse y no era para menos. La gracia que Dios le había dado al apóstol Pablo, los privilegios que tenía el apóstol Pablo, y en algunos momentos tenía que comparar su obra, no de mala manera, con los apóstoles o con otros apóstoles. El apóstol Pablo tenía que decir la verdad, pero déjeme decirle que eso es difícil. Aún para uno hablar bien de uno mismo, eso es difícil. Y Pablo se lo dice a ellos. De alguna manera u otra, ustedes me llevaron a tener que mencionar y a decir todas estas cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las cosas que vemos allí, que puedo extraer de este versículo 7, es cómo el apóstol Pablo revela o refleja eh, o indica más bien que esa aflicción por la cual él estaba atravesando tenía un propósito y era no exaltarse desmedidamente, como pasa con aquel que cuando entiende que que rebosa de muchas virtudes y que tiene muchas cosas, lamentablemente lo toma por el otro lado. En ese sentido, me gustaría ahora leer, si alguien más puede leer el versículo 8, por favor. ¿Qué nos dice el versículo 8? Primero vemos que revela nuestro carácter, lo que realmente somos. Y ahora vamos a ver esta otra parte. Pueden leer el versículo 8. Una pregunta, ¿de qué libro? Porque yo realmente no escuché cuando Estamos dijeron el versículo. en segunda Corintios, capítulo 12. Estamos en el versículo 8 ahora. Segunda a los Corintios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Correcto. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahí entonces se añade un elemento más de lo que estamos hablando. Y es que el sufrimiento, las aflicciones, nos lleva a acercarnos más a Dios. Pablo dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta y esa es la naturaleza de nosotros. Cuando hay abundancia, cuando estamos en buena, cuando conseguimos cosas, logramos y alcanzamos cosas, las disfrutamos y nos olvidamos de Dios. Pero cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen aflicciones a nuestra vida, entonces queremos venir suavecito a orar al Señor, y como pasa con muchos que han convertido el ayuno en un relajo,
o una forma de torcer, de querer torcer el brazo a Dios, de que bueno, ahora hay una aflicción, ahora yo tengo que ayunar para que Dios me quite esa aflicción. Y aunque ya sabemos lo que sucedió con el apóstol Pablo respecto al aguijón en la carne, Pablo está presentando en ese versículo 8 de que esa situación que él tenía lo llevó a rogarle al Señor, lo llevó a humillarse delante del Señor. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de aprender cuando estamos en momentos de aflicción no es comenzar a decir como la mujer de Job y comenzar a pensar que no hay un propósito en eso, sino que eso nos lleve a acercarnos al Señor y que se haga su voluntad. En este caso, Pablo le estaba diciendo directamente que se lo quitara, como pasara con nosotros. Señor, quítame esto. Señor, mira, que necesitamos un nuevo empleo en la casa. Señor, mira, necesitamos lo otro. Mira este vecino. Mira esta situación. Mira esta música alta. Mira, son tantas cosas. Pero, ¿qué podemos ver allí? Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor. Y para un judío hablar de 3 veces era algo muy significativo. 3 veces le había rogado al Señor. Las aflicciones, de alguna manera u otra, nos llevan a nosotros a humillarnos delante del Señor. Si realmente hemos entendido que Dios tiene un propósito en lo que hace. Porque muchas veces, en algunos casos, hay creyentes que cuando están siendo afligidos, lo que deciden es, por ahí mismo se van. Porque como hacen los impíos que no entienden esto y dicen, ¿cómo es posible que a mí me esté pasando esta situación y yo soy cristiano, yo soy cristiano? Bueno, pero para eso estamos puestos. El Salmo capítulo 37 habla mucho de esa desigualdad, de cómo al impío que hace maldad le va muy bien y cómo a nosotros en vano, el mismo salmista dice en otra ocasión, en vano, es como si lo que yo hiciera fuera en vano. Y Eclesiastés también habla de esa desigualdad en todo el sentido de la palabra. Pero van a haber situaciones. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Si estamos pasando por aflicción, que posiblemente sea el caso de nosotros o alguno de nosotros, yo te invito a que te acerques más al Señor y no te alejes. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Cuando estás en aflicción, ¿qué es lo que haces? ¿Te irrita? Dice, haces una huelga al Señor, dice, no voy a orar, no voy a orar, no voy a leer hasta que Dios no me quite esto. ¿Qué hacemos? Pablo, a través de este versículo, de su experiencia, nos está presentando la actitud que él tomó frente a la aflicción que le estaba pasando. Rogarle al Señor. Y eso debe ser algo que nunca perdamos de vista. No importa la aflicción, el tamaño que tenga, nunca dejes de acercarte al Señor en oración. Porque como dice la Biblia, Él conoce de qué cosa tenemos necesidad. Él conoce nuestras aflicciones y a Dios no se le escapa nada. De manera que como Él todo lo sabe, como Él todo lo puede y como Él ha prometido estar conmigo, yo tengo que acercarme a Él. Yo tengo que pedirle al Señor que haga su voluntad en mi vida, pero no alejarme de Él. Porque hay creyentes que por la mínima cosa dejan de congregarse. Imagínense esta pandemia. Esta pandemia, ¿qué fue lo que hizo? Esto fue una aflicción colectiva para el mundo entero, no solamente para los que fueron afectados directamente por la enfermedad, por los familiares que murieron, sino también por los que vivieron el encierro y por todas las cosas que se han dado en cuanto a eso. ¿Qué pasó con muchos creyentes? Cuando llegó la aflicción, cuando llegó en los momentos difíciles, se reflejó su carácter. Y en vez de acercarse a Dios, lo que hicieron fue que se alejaron. Y vieron entonces todo esto de otra manera, de otra forma. El apóstol Pablo nos está mostrando aquí claramente que su aflicción, él entendía que Dios tenía un propósito y una de las cosas es no exaltarse más de la cuenta desmedidamente. Y dice aquí, le he rogado al Señor que me lo quite 3 veces. Vamos a ver el otro versículo, versículo 9. Si alguien más lo puede leer, por favor.
no todo a la vez, por favor, sino un solo o una sola. Dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Así es. Ya hemos visto dos propósitos que presenta el apóstol Pablo aquí, y como un tercero encontramos lo que él mismo está diciendo allí. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ahora en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto habla de que Dios perfecciona la obra de Dios, o sea, su obra en nuestras vidas. Como ya él menciona, la primera parte que vimos, que refleja su carácter, refleja lo que realmente somos, que eso fue lo que pasó con Pablo, con el tema de ser propenso al orgullo, como algunos entienden. Nosotros sabemos también que el dolor, que el sufrimiento, de alguna manera u otra, también moldea nuestro carácter, nos da forma, allana esas, diríamos, asperezas que nosotros tenemos y quema, como presenta el apóstol Pedro hablando del fuego, la fe y todo eso, quema de alguna manera esas cosas que nos sirven para que seamos purificados en el Señor. El apóstol Pablo, al igual que nosotros también, necesitaba eso. No era tanto que era un obstáculo a su ministerio, porque usted pudiera verlo y decir, ¿por qué Pablo tenía tantas situaciones? No era ningún obstáculo, es que el apóstol Pablo, dentro de su obra misionera y dentro de todo lo que él hacía para la gloria de Dios, también necesitaba que Dios perfeccionara su carácter, su vida, a través de esas aflicciones, a través de esas debilidades que nadie quisiera humanamente pasar. No es un asunto de palabras, no es un asunto de que es que Dios a propósito lo permitía que Pablo pasara por situaciones. De hecho, el mismo Pablo en una ocasión dijo, Dios me ha dicho sobre las aflicciones que voy a pasar en tal lugar, y él ya estaba avisado. Pablo no huyó nunca, rehusó hacer la obra de Dios por causa del sufrimiento, sino que él aprendió, como dice la serie, a sufrir bien. Y dentro de ese propósito, de ese ministerio que llevaba el apóstol Pablo, Dios nunca desligó la capacitación y el perfeccionar su vida. Una cosa no se desliga de la otra. Dios nos puede dar ciertas capacidades, nos puede dar lo que sea, pero Dios también está haciendo algo en nuestras vidas, de manera particular, de manera personal, porque nosotros no somos perfectos. Podemos predicar muy bien, podemos cantar muy bien en una iglesia, podemos hacer de todo, pero también Dios permite situaciones de debilidades, de aflicciones en nuestras vidas. ¿Saben para qué? Para perfeccionar su grandeza en nosotros, para que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros, para que, como dice Pablo, repose sobre mí el poder de Cristo, la fuerza que viene del Señor. No un asunto de que Pablo se la creyera que él era el fuerte, de que ahora no. Al contrario, Dios lo bajó al apóstol Pablo hasta lo último para que entendiera básicamente que el único grande es él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuidado si nosotros no la creemos. Cuidado si nos hemos creído el cuento de que yo sé mucho o yo hago mucho o yo tengo mucho. Cuidado con eso, porque todo lo que Dios nos ha dado, según su gracia, es para la honra y alabanza de su nombre. Porque así como Dios da, Dios quita. Y eso fue lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y a qué lo llevó eso? A alabar su nombre. Sea el nombre de Jehová bendito. No atribuyó despropósito, pero por otro lado, alabó y exaltó al Señor. El apóstol Pablo entonces pudo entender a través de esta revelación, a través de todo lo que el Señor le mostró, me ha dicho, bástate mi gracia, lo que ya te he dado, lo que tú tienes. Ya con eso es suficiente.
Tú me estás rogando para que yo te quite algo, pero yo déjame eso ahí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad y van a haber cosas que nosotros tenemos y que vamos a arrastrar en nuestras vidas. Situaciones de familia, situaciones de amigos, situaciones de otra índole que nadie quisiera tener. Pero entendamos que a veces hay personas que nos rodean que son instrumentos de santificación en nuestras vidas. Hay personas que nos rodean que Dios la está usando o situaciones, ¿saben para qué? Para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. De manera que nosotros tenemos aquí varios puntos importantes. Cómo las aflicciones revelan nuestro carácter, cómo las aflicciones nos impulsan a acercarnos a Dios como Pablo, le he rogado 3 veces, cómo las aflicciones, a través de ellas, Dios está perfeccionando su obra en nuestras vidas y muchas cosas más que pudiéramos mencionar. Dice el versículo 10 y lo voy a leer, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿qué dice el versículo, la parte A de este versículo? Por amor a Cristo me gozo en todas estas cosas. A veces, para nosotros aprender a gozarnos, pensamos que el gozo tiene que ver con alegría o con situaciones que nos dé placer directamente. El gozo cristiano trasciende a una simple alegría del momento, es algo permanente. Y muchas veces para nosotros poder gozarnos o aprender a gozarnos en el Señor, tenemos que atravesar por situaciones. Y eso es una contradicción grandísima. ¿Quién se goza en una aflicción? ¿Quién puede decir que se goza? Lo que pasa es que el mundo entiende el gozo a su manera, pero la Biblia sí nos presenta el verdadero gozo. Y solamente quien tiene a Cristo en su corazón puede experimentar esto. Ese contentamiento, esa satisfacción que produce el hecho de saber de que aunque estoy pasando por tales o cuales cosas, Dios está obrando y tiene un propósito maravilloso. Por amor a Cristo me gozo ya en todas esas cosas. Posiblemente el apóstol Pablo al principio quizás que no había aprendido esas cosas, no lo veía de la manera que lo está presentando ahora. Como también nosotros cuando llegamos al Señor. Al principio todo bien, pero cuando llegaron las aflicciones comenzamos a evaluar, ¿vale la pena seguir a Cristo o no? Pero si hemos madurado en la fe, si hemos aprendido a lo largo de estos 5, 10, 3 años, no sé cuántos años tienen muchos acá en el Evangelio, pero hay algo que tenemos que aprender es a gozar, a gozarnos aún en las debilidades, en afrentas. No es burlarnos de nuestra situación, no, es gozarnos, tener contentamiento y eso lo produce el Señor en nuestras vidas. De manera que usted busca por todas partes la Biblia, las aflicciones tienen propósito maravilloso. Aún Santiago, si quisiéramos citarlo, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Está hablando del carácter. Está hablando de algo que tenemos que desarrollar y que es de suma importancia en el carácter, la paciencia. El apóstol Pablo, de manera particular, habla de no exaltarse desmedidamente. Y en sentido general, hermanos, la aflicción, el sufrimiento, tiene beneficios que nos llevan a nosotros a una madurez espiritual. Pero déjeme decirle que con nuestras fuerzas nosotros no podemos llegar allí. Aún en todo este proceso necesitamos la ayuda del Señor. El sufrimiento tiene muchas cosas que pudiéramos mencionar. Y finalmente leo el versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Parte de lo que le mencioné hace un momento. En todo este texto, desde la experiencia del apóstol Pablo, basado solamente en el aguijón de la carne, como él presenta su aflicción, podemos extraer estas enseñanzas. Cómo Dios
usa la vida del apóstol Pablo, la situación del apóstol Pablo, para mostrarnos que en muchas ocasiones, muchas veces en nuestras vidas sufrimos porque Dios está o quiere formar nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo. Nuestro carácter se manifiesta, se refleja, se revela lo que realmente somos en las tribulaciones. Necesitamos acercarnos a Dios. Nunca veamos una aflicción para que nos alejemos de Cristo, para que nos apartemos de la iglesia, para que dejemos de hacer lo que debemos hacer y que corresponde hacer. Nunca veamos esto, sino hagamos como Pablo. Al final se hará la voluntad de Dios, pero Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que me lo quite. O sea, se acercó al Señor pidiéndole por esto. Pero la respuesta del Señor, en este caso, no era que le iba a favorecer, humanamente hablando, diciéndole, sí, te lo voy a quitar. No, simplemente, bástate mi gracia. Lo que yo te he dado es suficiente para ti, para ti. Ahora, quiero que sepas que mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es algo terrible para un impío decir. Porque ahí es que dicen, los cristianos son masoquistas. ¿Cómo es que los cristianos tienen que pasar por eso? Pues cítele ese pasaje de las Escrituras para que vean que no importa, porque como dije hace un principio, desde el principio, como dice el Señor aún de Pedro, que dice que la muerte, sabemos que Pedro, según la tradición, murió crucificado boca abajo, o sea, los pies hacia arriba, porque había dicho, según la tradición, de que no era digno de ser crucificado como su maestro, como su Señor. Y por eso lo crucificaron al revés. Pero ese no es el punto. El punto está en que aún con la muerte se glorifica a Dios. Entonces, veamos las aflicciones no como un fin de que Dios tiene el deseo de castigarnos, el deseo de maltratarnos, el deseo. No, no, no. Veamos esto como que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Evaluemos nuestro carácter a la luz del tipo de aflicción que estamos teniendo. ¿Qué tipo de aflicción estamos teniendo? ¿Qué es lo que Dios está sacando de mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que debo de cambiar? ¿Digo mucha mentira? ¿Hago tales cosas? Dios nos está mandando a evaluarnos, a reflexionar, a acercarnos a Él y no meramente a estar mirando las aflicciones como los impíos, a estar mirando las aflicciones como que a Dios se le escapó todo esto. Que Dios nos ayude, jóvenes, a poder descubrir su propósito, a hacer su voluntad y entender de que en todo Dios tiene algo especial, algún propósito, que quizás no sea el mismo que con ella, que con él. Cada quien Dios le está actuando o está trabajando de manera particular. La aflicción de uno no es la aflicción del otro, pero en todo Dios se glorifica. Así que mis hermanos, hasta aquí es la meditación del día de hoy, esperando que la palabra de Dios nos confronte y nos permita poder a partir de ahora aprender o seguir aprendiendo a sufrir bien, como enseña la palabra de Dios.